la crónica en el Perú. Y como trabajo de investigación que nos han dejado en el instituto, mi compañero y yo le vamos a hacer una serie de preguntas. Bueno, comenzamos con esta pregunta, señor Alonso Alegría. Para usted, ¿qué significa radionovela? Bueno, el término radionovela abarca dos palabras, radio y novela. Entonces, para no irnos muy atrás de lo que es su etimología, lo podríamos definir de la siguiente manera, que es la novela traída a la radio. Tenemos otra pregunta para usted, señor Alonso Alegría. ¿Nos podría decir dónde es que nace la radionovela, pero en el Perú? ¿Cuáles son sus inicios? Claro que sí, bueno, la radionovela en el Perú nace entre los años 50 y se establece hasta 1970 aproximadamente. En el año 1958 y 1960 se le llama la época de oro del Perú, que de repente nuestros abuelos o nuestros antepasados añoran esas épocas. Ahora, la radionovela llega al Perú procedente de Cuba, porque unos cubanos vinieron acá a Perú a hacer unos estudios de la radio y entonces les gustó no solamente nuestra cultura, sino que a nuestros actores de la época, a nuestros actores radiales, por decirlo así, y entonces ellos fueron los que le dieron vida e iniciativa a lo que es la radionovela acá en el Perú. Pero para ello tuvo también, se llegó hasta Argentina, se llegó a Colombia y parte de Venezuela, y obviamente que en México ya era un boom en lo que respecta a la radionovela en el Perú. Cuando llega la radionovela en el Perú, comenzó a tener bastante sintonía, lo cual hizo merecible que haya más radionovelas. Ya que estamos hablando de radios, la siguiente pregunta sería, ¿cómo era la programación en aquella época? Bueno, la programación de la radio en esas épocas se daba al igual que la radio actual, mañana, mediodía, tarde y noche, pero las programaciones eran muy distintas a las actuales. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo en la mañana ellos tenían lo que llamaban el noticiero o lo noticioso, que esa palabra fue inventada prácticamente por las primeras personas que daban inicio a las noticias que se emitían en la radio. ¿A qué me refiero? Que en las mañanas tú, a la hora de tu desayuno, o la gente que en ese entonces escuchaba la radio, podía tomar su desayuno y estaba al tanto de las noticias del momento. Y bueno, por la tarde o al mediodía, para ser más específicos, teníamos lo que era toda la música criolla. Entonces tú estabas de repente en tu merienda, estabas comiendo y estabas con la música criolla del momento. Lo bonito era que la música criolla que se pasaba en esos entonces era música que se transmitía en vivo, o sea, no podía haber equivocaciones. Como ahora ya la tecnología, la sofisticación ha hecho que todo esté más rápido y tú cubras esos errores, ¿no? Por la tarde también teníamos otro tipo de programación que era para los niños, que eran los shows infantiles, que estaban a cargo de los hijos de los famosos locutores, los famosos artistas de la época. Entonces ellos eran los que hacían un casting y desarrollaban una especie de show infantil para los niños. O sea que los niños llegaban al colegio y podían compartir lo que era shows infantiles a través de la radio, que eran muy interesantes. Y por la noche ya tenían lo que era la comicidad en la radio. Y la comicidad en la radio también estaba con la radionovela, y entonces la comicidad, obviamente que como su palabra lo dice, es hacer reír a la gente por medio de la radio, ¿no? Y entonces la radionovela también se transmitía, en algunos turnos era en la tarde y también por la noche había transmisión de radionovela. Y también había transmisiones de radioteatro. Señor Alonso Alegría, si la radionovela fue tan importante, ¿por qué llegó a un punto en que culminó o decayó? Bueno, lamentablemente la televisión hizo el final a la radionovela. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a preferir las imágenes que ya están televisadas, porque como nosotros sabemos, una telenovela tú la puedes apreciar. Ves la imagen de una chica bonita, la imagen de una chica gorda, la imagen de un chico gordo. Sin embargo, en la radionovela sucede diferente. Tú creas la imagen, tú comienzas a imaginarla. Y bueno, la gente no quiere trabajar, lamentablemente, su cabeza, y entonces prefiere lo sencillo, y entonces se basa en que la telenovela es mejor. Pero lamentablemente
no es que haya culminado la radionovela, sino que ya no se transmite con esa frecuencia que antes se hacía. Pero, entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es mejor, una radionovela o una telenovela? Bueno, la radionovela, para mi punto de vista, es mucho mejor porque te ayuda a crear, a imaginar. Sin embargo, la telenovela ya tiene todo listo y entonces no creas nada, o sea, tu mente se queda, como quien dice, estancada. No es que yo critique las telenovelas, pero a mi parecer, por la pregunta que me has hecho, para mí mejor es la radionovela. Bueno,